La Antártida es el único continente sin mamíferos, reptiles o anfibios terrestres nativos. ¿Pero alguna vez existió vida? Desde focas con 6 sentidos hasta un pájaro monstruoso, aquí hay 20 cosas extrañas encontradas congeladas en hielo. Número 20. Focas con un sexto sentido. Las focas son lindas, son adorables. De hecho, incluso se les conoce como los cachorros del océano. Si bien parecen no tener un solo pensamiento detrás de sus redondos ojos negros, los científicos descubrieron recientemente que son mucho más hábiles de lo que pensábamos inicialmente. Las focas de Weddell son una de las pocas especies que se sabe que están bien adaptadas a las condiciones extremas del Polo Sur. Son capaces de sumergirse a profundidades de más de 2000 pies y pueden contener la respiración durante más de una hora. Además de sus increíbles habilidades de caza, los investigadores notaron que estas focas tienen una asombrosa habilidad para encontrar los agujeros para respirar que necesitan en la superficie del hielo. Cómo detectan exactamente estos agujeros siguió siendo un misterio hasta que una investigación apoyada por la Fundación Nacional de Ciencias sugirió una posible respuesta. Parece que las focas de Weddell han aprendido a navegar utilizando su sexto sentido. Bueno, lo llamamos sexto sentido, pero es más como si hubieran evolucionado para sentir el campo magnético de la Tierra. Básicamente hablando, estos muchachos han logrado su propio GPS. ¿Cuán genial es eso? Ser capaz de viajar de manera confiable de un respiradero a otro es vital para la caza. Después de todo, tal vez este llamado sexto sentido fuera necesario para que las focas sobrevivieran en un entorno tan competitivo. Número 19. Un vivero marino debajo del mar de Weddell. A principios de 2022, los científicos que exploraban las profundidades del mar de Weddell hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron una inmensa colonia reproductora de peces de hielo, una colonia que se extiende por una asombrosa superficie de 92 millas cuadradas. Es como el tamaño de Malta. Este enorme vivero contenía alrededor de 60 millones de nidos, cada uno de los cuales albergaba a un par de padres protectores y miles de huevos en desarrollo. Cada nido en este vivero submarino fue construido meticulosamente por peces de hielo adultos. Limpiaron una zona circular en el fondo marino de unos 75 cm de diámetro, donde pusieron y guardaron sus huevos. Esto aseguró un ambiente estable para sus crías, lejos de los depredadores y las corrientes oceánicas que podrían arrastrar los huevos. Esto demuestra lo increíbles que son los peces de hielo. Por un lado, se encuentran entre las criaturas que se han adaptado a las gélidas aguas antárticas. Gracias a su sangre transparente y desprovista de hemoglobina, cuentan con proteínas anticongelantes que evitan que se formen cristales de hielo dentro de su cuerpo. Esto les permite prosperar en temperaturas que serían fatales para la mayoría de los demás peces. Dado que el mar de Weddell es uno de los últimos ecosistemas marinos vírgenes del planeta, comprender su biodiversidad es crucial para desarrollar estrategias efectivas para protegerla. Número 18. Extraño meteorito de 17 libras. En 2023, un equipo internacional de investigadores descubrió 5 nuevos meteoritos, incluido uno de los más grandes jamás encontrados en el continente. Este meteorito de 17 libras era aproximadamente del tamaño de un melón, pero significativamente más pesado debido a su denso contenido de metal. Si bien su tamaño era notable, tenía una composición bastante ordinaria: condrita. Esto la convierte en el tipo más común de roca espacial. Aún así, su descubrimiento es particularmente emocionante porque los meteoritos tan grandes son increíblemente raros. Solo se han encontrado alrededor de 100 meteoritos de tamaño similar en la Antártida, lo que hace de este hallazgo una adición significativa a nuestra colección de materiales extraterrestres. Si hay algo que abunda en la Antártida, serían los meteoritos. Pero no es que haya más en la región. Es solo que los vastos campos de hielo blanco hacen que las rocas se destaquen más. Además, el clima seco y frío del continente ayuda a prevenir estos meteoritos durante miles de años. Proporcionar a los científicos muestras prístinas para estudiar el movimiento agitado de los glaciares también puede volver a exponer los meteoritos que han sido enterrados, haciéndolos más fáciles de encontrar en la superficie. A medida que se lanzan expediciones en curso, tal vez se encuentren meteoritos más grandes y más raros en la región. Número 17. Tomando prestadas, anémonas fantasma. En 2010,
Los científicos de la Perforación Geológica Antártica Orandril hicieron un descubrimiento sorprendente. Mientras usaban un robot equipado con una cámara para explorar debajo de la plataforma de hielo, encontraron miles de pequeñas anémonas de mar excavadas en la parte inferior del hielo, con sus tentáculos sobresaliendo en el agua helada como flores en el techo. Esta fue la primera vez que se encontraron anémonas viviendo dentro del hielo mismo, en lugar de en el fondo marino, que es su hábitat habitual. Las anémonas fantasma excavadoras son pequeñas, miden menos de 1 pulgada de largo cuando están contraídas, pero se extienden hasta 4 veces su tamaño cuando están relajadas. Tienen de 20 a 24 tentáculos, que utilizan para capturar plancton y otras partículas diminutas que flotan en el agua. Estas anémonas viven boca abajo, aferrándose al hielo y creando madrigueras en la parte inferior de la plataforma de hielo, un comportamiento que antes no se había observado en las anémonas. Los científicos están particularmente interesados en cómo estas criaturas mantienen sus madrigueras en el hielo, de qué se alimentan y cómo afrontan el frío extremo y la oscuridad de su entorno. Hasta el día de hoy, todavía no sabemos mucho sobre cómo estas criaturas se adaptan y sobreviven. Los investigadores están planeando nuevas expediciones para estudiar estas anémonas y otros organismos que viven bajo el hielo. Número 16. ADN de 1 millón de años. En 2019, los científicos hicieron un hallazgo intrigante por pura casualidad mientras examinaban el fondo marino. Investigadores del Programa Internacional de Descubrimiento de Océanos en el Mar de Escocia, al norte de la Antártida continental, recolectaron accidentalmente muestras genéticas conocidas como ADN sedimentario antiguo, o ADN-Z, hasta 584 pies debajo del fondo marino. Este ADN-Z incluye material genético de diatomeas, un tipo de fitoplancton fundamental para las redes alimentarias marinas. Básicamente, estas muestras contienen ADN del pasado, concretamente, de hace 1 millón de años. Hasta este descubrimiento, el conjunto de ADN más antiguo era una muestra de 650.000 años encerrada dentro del permafrost ártico. Y tal vez, a medida que las temperaturas en la región sigan bajando, encontraremos muestras de ADN más antiguas. Número 15. Calamar colosal. El calamar colosal no es una criatura mítica. De hecho, los investigadores se han esforzado en rastrearlo. Este enorme invertebrado tiene el tamaño más grande de cualquier animal en la Tierra, midiendo hasta 16 pulgadas de diámetro. En total, mide hasta 46 pies, aunque algunos afirman que es más grande. El rasgo más distintivo del calamar son los afilados ganchos de sus tentáculos, característica que lo diferencia de su pariente, el calamar gigante, que solo tiene ventosas con dientes pequeños. Estos anzuelos son perfectos para capturar y sujetar presas grandes, como la austromerluza patagónica. Otro aspecto fascinante es el pico del calamar. Este poderoso pico, el más grande de todas las especies de calamar, le permite al colosal calamar arrancar grandes trozos de su presa, lo que lo convierte en un eficaz depredador de emboscada. Y aunque es monstruoso, evita la superficie del océano y prefiere prosperar a profundidades de hasta 7.200 pies. Por esta razón, los humanos rara vez lo ven. Su hábitat en aguas profundas significa que encuentra muy pocos depredadores naturales, siendo los cachalotes uno de los pocos capaces de aprovecharse de él. Ahora aquí hay un dato divertido. Se han descubierto varios cachalotes con cicatrices hechas por calamares colosales. A pesar de ser uno de los depredadores marinos más grandes, gran parte del calamar colosal sigue siendo un misterio. Los científicos creen que es una criatura solitaria que depende del sigilo y la sorpresa para atrapar a su presa. Sin embargo, las observaciones directas son escasas, lo que lo convierte en uno de los habitantes más enigmáticos de los océanos. Por eso, en los últimos años, los investigadores han lanzado expediciones solo para aprender más sobre estas fascinantes pero enigmáticas criaturas. Desafortunadamente para nosotros, los avistamientos de ellos siguen siendo escasos. Número 14. Naufragio del Endurance. Hace más de un siglo, los polos norte y sur se consideraban territorios inexplorados. Las últimas fronteras todos intentaban explorar nuevos territorios y aterrizar en las dos regiones heladas. Entre ellos se encontraba el equipo de Sir Ernest Shackleton. El 5 de diciembre de 1914, el Endurance zarpó rumbo a la isla Georgia del Sur,
rumbo al continente antártico. El barco, diseñado para soportar las duras condiciones polares, transportaba a 28 hombres, entre ellos Shackleton, científicos e incluso un polizón que pasó a formar parte de la tripulación. A medida que se aventuraron más profundamente en el mar de Weddell, el hielo se volvió cada vez más espeso y traicionero. Por más que lo intentaron, la resistencia fue una causa perdida. En enero de 1915, quedó completamente atrapado en el hielo. La tripulación hizo valientes esfuerzos para liberar el barco. Usaron picos y sierras para intentar romper el hielo, pero fue en vano. La resistencia se mantuvo firmemente en las garras del hielo, y a medida que llegó el invierno antártico, la presión comenzó a aplastar el barco. Durante meses, la tripulación vivió a bordo del barco atrapado, soportando las duras condiciones y esperando un deshielo que nunca llegó. El 27 de octubre de 1915, Shackleton tomó la difícil decisión de abandonar el barco cuando el hielo aplastó su casco y provocó que se hundiera. Más de un siglo después de que el barco se hundiera, finalmente fue descubierto. Utilizando embarcaciones sumergibles y notas detalladas del capitán del barco, Frank Worsley, los investigadores a bordo del rompehielos sudafricano S.A. Igulus II determinaron la ubicación del naufragio. Sorprendentemente, las frías aguas antárticas han conservado el barco de madera en excelentes condiciones. Con el nombre del barco aún visible en la popa, la expedición para encontrar la resistencia fue un proyecto de $10 millones financiado por un donante anónimo. Por eso hoy el Endurance es uno de los pecios más importantes de las aguas antárticas. Número 13. Icebergs misteriosos. En la vasta y helada extensión de la Antártida, un fenómeno peculiar ha desconcertado a científicos y exploradores. Misteriosos icebergs verdes. También conocidos como icebergs de jade, estos gigantes de color esmeralda destacan claramente contra el típico blanco y azul de un paisaje helado. Pero, ¿a qué se debe este llamativo color verde? Bueno, durante años, la causa exacta de estos icebergs verdes siguió siendo un misterio. La teoría inicial sugirió que el color podría provenir de material orgánico u organismos microscópicos atrapados dentro del hielo. Sin embargo, resultó que la respuesta era completamente diferente. Los investigadores descubrieron que el tono verde no es ni material orgánico ni organismos vivos. En cambio, se debe a los óxidos de hierro. Los óxidos de hierro, que a menudo se encuentran en el óxido, reflejan la luz roja y naranja, pero absorben la luz azul, lo que da como resultado un color verde vivo cuando se mezcla con el hielo. Ahora ya ves, el carácter distintivo de los icebergs de jade no termina en su color. A diferencia de otros icebergs que simplemente se derriten en agua, estos icebergs verdes liberan hierro al océano, que es un nutriente vital para el fitoplancton. Estos pequeños organismos forman la base de la red alimentaria marina y sustentan una amplia gama de vida marina. Ahora que conocemos su composición, nos hemos dado cuenta de lo cruciales que son estos icebergs para los ecosistemas del Polo Sur. Número 12. Whisky. En la Antártida en 2007, casi un siglo después de la expedición Nimrod de Shackleton en 1907, los exploradores hicieron un descubrimiento fascinante. Bajo la base de Shackleton en Cabo Royds, desenterraron 5 cajas encerradas en hielo. Estas cajas no contenían suministros normales. En cambio, 3 de las cajas contenían whisky. No cualquier whisky, sino el raro whisky de Malta de las tierras altas de McKinley's, y los otros 2 contenían brandy. Ahora, un breve descargo de responsabilidad. Si bien beber alcohol puede hacer que sienta que su cuerpo está más caliente, el alcohol es en realidad una causa dominante de muerte en la hipotermia urbana. Esa agradable sensación de calidez que se siente cuando bebes alcohol y que en realidad no te impedirá sucumbir a la temperatura gélida. Es probable que esta caja de whisky estuviera destinada a ser una bebida recreativa o de celebración para el equipo de expedición. Las cajas fueron excavadas meticulosamente y transportadas a Nueva Zelanda, donde los conservadores las descongelaron cuidadosamente en un entorno especialmente diseñado. En el interior, encontraron 11 botellas de whisky perfectamente conservadas, todavía envueltas en su envoltorio original de papel y pajita. El whisky fue sometido a un análisis exhaustivo por parte de expertos de Whiteham Mackay y del Scotch Whisky Research Institute. Recrearon la mezcla centenaria, brindando a los entusiastas del whisky una muestra de la historia.
La recreación llamada McKinley's, el raro whisky de malta antiguo de las tierras altas, se convirtió en una sensación e incluso vio una segunda edición llamada Journey, lanzada más tarde debido a su popularidad. Número 11. Pastel de frutas. Aparte del whisky, ¿sabías que hay pastel de frutas en el Polo Sur? Sin embargo, no es algo que una persona pueda consumir. Bueno, supongo que uno puede probarlo si es lo suficientemente valiente. Al fin y al cabo, este pastel de frutas se remonta al siglo XIX. En 2017, los conservadores del Fondo del Patrimonio Antártico descubrieron este improbable artefacto en una cabaña en Camp Adair. El pastel de frutas fue encontrado en una lata oxidada envuelta en papel encerado. Parecía y olía comestible, pero ninguno de los investigadores se arriesgaría a probarlo. No creo que nadie lo haría. El frío extremo de la Antártida había actuado como un congelador natural, preservando esta delicia rica en grasas y azúcares, que probablemente estaba destinada a proporcionar las calorías y el consuelo que tanto necesitaban Scott y su equipo durante su agotador viaje. Trágicamente, mientras este pastel de frutas se conservaba en la cabaña, el equipo que dejó esta delicia se enfrentó a un destino amargo. Hablando de pastel de frutas, ¿alguien conoce a personas a las que realmente les guste esta comida? Me parece que estos pasteles están hechos para regalarlos como regalo de temporada. ¿A alguien realmente se le antojan estos pasteles? Házmelo saber en los comentarios. Número 10. Cangrejo Yeti. Esta extraña criatura se conoce como cangrejo Yeti y es una de las especies de cangrejo más peculiares del mundo. Es la única especie con pelos como cerdas que son tan largos. Estos cangrejos viven en el ambiente extremo de los respiraderos hidrotermales, donde agua sobrecalentada, rica en minerales, brota del fondo marino. Estos respiraderos están ubicados en la cordillera este de Escocia, en el Océano Austral, una región que por lo demás es increíblemente fría. Verá, si bien las aguas de esta región están casi congeladas, estos respiraderos tienen temperaturas abrasadoras que pueden elevarse a más de 400 grados centígrados, creando un ecosistema único que sustenta formas de vida que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Ahí es donde el cangrejo Yeti Seti resulta útil. Verás, aparte de ellos, otro organismo que de alguna manera logra prosperar en este ambiente son las bacterias. Estos microorganismos prosperan en el pelo de los cangrejos como si fueran cerdas. Los cangrejos les permiten prosperar, crecer y comérselos. Básicamente, estos cangrejos tienen sus propias minigranjas en sus garras. Las bacterias prosperan con los minerales que se encuentran en las aguas de los respiraderos hidrotermales y los convierten en nutrientes mediante un proceso llamado quimiosíntesis. Esta relación simbiótica permite al cangrejo Yeti mantenerse en un entorno donde las fuentes tradicionales de alimentos son escasas. Los cangrejos Yeti viven en colonias densamente pobladas alrededor de estos respiraderos, a veces con más de 700 individuos por metro cuadrado. Créeme, aunque son inofensivos para los humanos, no querrás ver cómo lucen acurrucados en las gélidas aguas. Número 9. El cajero automático más solitario del mundo. No sé ustedes, pero no fue hasta hace poco que descubrí que hay un cajero automático completo en el Polo Sur. Sí, oíste bien. Verás, la Antártida oficialmente no tiene ciudadanos. Después de todo, la Antártida no tiene ciudadanía ni gobierno. Pero dependiendo de la temporada, la Antártida recibe entre 1,000 y 5,000 personas al año. Este cajero automático está ubicado en la estación McMurdo, el centro de investigación más grande de la Antártida. La máquina es operada por Wells Fargo y reparte dólares entre los miles de visitantes. La estación McMurdo atiende a unas 200 personas durante los duros meses de invierno. Es entonces cuando este solitario cajero automático resulta útil para los científicos y el personal de apoyo que puedan necesitar algo de efectivo para la pequeña tienda, la oficina de correos o el bar de la estación. El cajero automático no está simplemente ahí sin vigilancia debido a las condiciones extremas y al aislamiento. Mantenerlo no es tarea fácil. Cada 2 años, llegan técnicos para mantener y actualizar la máquina. Estos técnicos se someten a rigurosas evaluaciones psicológicas y físicas para garantizar que puedan soportar el aislamiento y el duro entorno, en caso de que se queden atrapados debido al clima impredecible. Pero, ¿qué pasa si el cajero automático se estropea entre esas visitas?
El personal de la estación McMurdo está capacitado para realizar reparaciones básicas. Además, hay un segundo cajero automático en el lugar que se puede utilizar para repuestos si es necesario. Bueno, supongo que es cierto que el dinero hace girar al mundo. Incluso en los lugares más aislados del mundo, el dinero te ayudará a sobrevivir. Número 8. Gusanos gigantes. ¿Tienes miedo de los bichos espeluznantes? Todo y cualquier cosa que tenga más de 4 patas. Podrías pensar que estarás a salvo de estas criaturas en el árido paisaje de la Antártida, pero desafortunadamente también hay criaturas de pesadilla en el Polo Sur. Conozca al Yelaguisca giganti, o el gusano de escamas antárticas. Esta criatura puede crecer hasta un pie de largo con un cuerpo segmentado. Aparte de su tamaño, sus escamas iridiscentes lo distinguen de otras especies. Estas escamas proporcionan protección y camuflaje contra el fondo marino rocoso. Su cuerpo es alargado y flexible, lo que le permite navegar a través de grietas y grietas del terreno submarino. Pero lo más llamativo es su cabeza, equipado con poderosas mandíbulas y una boca llena de dientes afilados. Verdaderamente una criatura de pesadilla, este gusano es una de las pocas criaturas que han crecido para resistir el clima gélido de la Antártida. Gracias a su fuerte estructura muscular que evita que sea arrastrado por las poderosas corrientes submarinas, puede cazar en aguas rocosas y sobrevivir. Número 7. El San Telmo. Era 1819, y el buque de guerra español San Telmo desafió las rugientes olas del paso de Drake con una tripulación de 644 hombres. El barco estaba decidido a llegar a América para reforzar las colonias españolas. El San Telmo era un barco formidable, pero ni siquiera él era rival para las despiadadas tormentas antárticas. En septiembre de 1819, fue vista por última vez luchando contra un poderoso ciclón cerca de las islas Shetland del Sur, una región traicionera en el borde de la Antártida. Poco después, el San Telmo desapareció, tragado por las profundidades heladas, y su destino fue un misterio durante más de un siglo. No fue hasta 1960 que se encontraron los restos del San Telmo. Algunos rastros del naufragio fueron descubiertos en la isla Livingston, en las islas Shetland del Sur. Entre los escombros había carteles que apuntaban a San Telmo. Sin embargo, sigue siendo una incógnita si los escombros fueron realmente dejados atrás por San Telmo o no. De ser encontrado, los restos de este buque de la Armada Española serían los primeros naufragios conocidos en aguas antárticas, pero también posiblemente marque la primera presencia registrada de humanos en el continente antártico. Si la tripulación logró llegar a tierra antes de morir, habrían estado entre los primeros humanos en pisar la Antártida, varios años antes de los aterrizajes registrados oficialmente. Desafortunadamente para nosotros, a pesar de las exhaustivas búsquedas, nunca se ha encontrado ningún rastro de este naufragio. Número 6. Colonia de pingüinos. En 2016, los científicos de la larga península de la Antártida Oriental se toparon con una vista escalofriante de cientos de pingüinos Adalai momificados conservados en hielo. Los investigadores rápidamente se dieron cuenta de que una colonia entera había sido aniquilada. Pero la pregunta era la razón detrás de esta mortandad masiva. Los investigadores se dieron cuenta de que los pingüinos de la región murieron durante 2 eventos importantes. Uno ocurrió hace unos 750 años y otro hace unos 200 años. Estos períodos estuvieron marcados por lluvias y nieve inusualmente intensas. Si bien los pingüinos adultos podrían haber sobrevivido fácilmente a esta circunstancia, los polluelos con plumas suaves eran muy susceptibles a la hipotermia en condiciones excesivamente húmedas. Si se exponían a demasiada humedad, luchaban por mantenerse calientes y finalmente morían. La datación por radiocarbono de los restos momificados mostró que el sitio había sido un caldo de cultivo para pingüinos durante milenios, utilizado de forma intermitente, y que la última ocupación significativa terminó hace unos 800 años, probablemente debido al inicio de la pequeña edad de hielo. Número 5. Isla Livingston y los huesos de Chile. La isla Livingston es una isla antártica en el Océano Austral, parte del archipiélago de las Shetlands del Sur. No hay nada particularmente notable en esta isla, pero en la década de 1980 se descubrieron en su playa un cráneo y un fémur. Los huesos fueron identificados como pertenecientes a una joven indígena de Chile. Ahora bien,
Esto dejó a los investigadores bastante desconcertados. Después de todo, ¿cómo terminaron los huesos de una joven indígena en un lugar tan inhóspito? Resultó que la respuesta era bastante sencilla. En el siglo XIX, cazadores de focas de diferentes partes del mundo, incluida América del Sur, frecuentaban la península antártica y las islas circundantes en busca de la lucrativa marca de piel de foca. Se cree que los huesos podrían estar relacionados con estos primeros viajes. Sin embargo, las circunstancias exactas de la presencia y muerte de la mujer en la isla Livingston siguen sin estar claras. Dadas las duras condiciones y el equipo rudimentario disponible en ese momento, la supervivencia era increíblemente desafiante. Muchos cazadores de focas se enfrentaron a un frío extremo, escasez de alimentos y la amenaza constante de quedar atrapados en el hielo. Es posible que la joven simplemente muriera durante la expedición. Número 4. Un túnel tan alto como la Torre Eiffel. En el año 2014, un equipo de investigadores de varias universidades del Reino Unido, en colaboración con el British Antarctica Survey, realizó un asombroso hallazgo bajo la superficie de la plataforma de hielo Filcher Rhone, localizada en la Antártida Occidental. Con la ayuda de tecnología avanzada, como radares montados en aviones y fotografías de satélite, lograron detectar la existencia de enormes túneles de hielo que alcanzan hasta una impresionante altura de 820 pies. Para poner esto en perspectiva, la Torre Eiffel, uno de los monumentos más reconocidos del mundo, mide aproximadamente 984 pies. Durante su investigación, los científicos descubrieron que estos vastos canales subglaciales son creados por el agua que fluye debajo de la capa de hielo. Antes de este hallazgo, la comunidad científica creía que el agua proveniente del hielo derretido o del agua de deshielo se distribuía de manera uniforme bajo la superficie. Sin embargo, este descubrimiento reveló que el agua en realidad se mueve en canales concentrados, de manera similar a los ríos bajo las capas de hielo. Este descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión de cómo funciona el derretimiento del hielo en la Antártida y cómo este proceso puede afectar nuestros océanos. Este cambio en nuestra percepción del derretimiento del hielo y su impacto en los niveles del mar nos permite tener una visión más precisa de los efectos del calentamiento global y la necesidad de tomar medidas para combatirlo. Número 3. Tenemos el antiguo escarabajo congelado. A simple vista, esta masa puede parecer insignificante, pero en realidad, este bulto congelado es uno de los fósiles más antiguos que se han encontrado en la fría y desolada Antártida. Estos restos preciosamente conservados pertenecen a lo que se conoce como el escarabajo de la tundra antártica de Bull, una criatura que tuvo su existencia en el período medio del Mioceno, es decir, hace entre 14 y 20 millones de años. Por increíble que parezca, hace millones de años, la Antártida no era el desierto de hielo que conocemos hoy, sino un lugar vibrante y lleno de vida. El escarabajo fosilizado fue descubierto en la región del imponente glaciar Beardmore. Aunque hoy es un lugar árido y desolado, el escarabajo fue encontrado escondido entre los restos de hayas, ranúnculos y musgos del sur, plantas que en aquel entonces florecían en la ribera de antiguos arroyos. Esto es un testamento de cuánto floreció la región en ese entonces, un tiempo que parece tan lejano y olvidado. Número 2. Negativos centenarios. En la inmensidad fría y aparentemente inhóspita de la Antártida, uno de los hallazgos más extraños y fascinantes ha sido una caja llena de negativos fotográficos. No eran negativos comunes, sino que habían sido preservados en un bloque de hielo durante más de 100 años, convirtiéndose en testigos silentes de una época pasada. Este descubrimiento, que ahora se conoce como uno de los más importantes en la historia de la exploración del Polo Sur, se hizo en una antigua cabaña de expedición del famoso explorador, capitán Robert Falcon Scott. Fue el Fondo del Patrimonio Antártico de Nueva Zelanda quien tuvo la fortuna de encontrarlos. Pero estos negativos no solo son un tesoro fotográfico, sino que también revelan una historia sombría y desgarradora. Las imágenes congeladas en el tiempo fueron capturadas durante la expedición del Mar de Ross de Ernest Shackleton en 1912, una misión destinada a ser la primera en llegar al Polo Sur. Desafortunadamente, la expedición no tuvo éxito y los valientes exploradores se encontraron enfrentando la adversidad. Con suministros limitados, sin medios de comunicación y enfrentando las condiciones extremas del continente helado,
Los 10 hombres soportaron casi 2 años de aislamiento. Entre estos hombres se encontraba el fotógrafo del equipo, Arnold Patrick Spencer Smith. Con su cámara, documentó su lucha por la supervivencia en la Antártida, pero lamentablemente no vivió para compartir sus imágenes con el mundo. Lo único que pudo dejar atrás fueron los negativos, que permanecieron olvidados en la cabaña hasta que fueron redescubiertos un siglo después. La conservación de estos negativos es un milagro en sí mismo. Los negativos estaban hechos de película de nitrato de celulosa, un material conocido por su tendencia a degradarse con el tiempo. Sin embargo, las bajas temperaturas de la Antártida crearon el ambiente perfecto para preservar estos valiosos fragmentos de historia, permitiéndoles sobrevivir intactos durante 100 años. Número 1. El pájaro monstruo. En los cielos más cálidos de la Antártida, pájaros gigantes con envergaduras que se extienden hasta 21 pies, alguna vez gobernaron lo que ahora es una extensión helada. Estas criaturas aviares eran conocidas como Pelagernithidae, una de las aves voladoras más grandes que han adornado nuestros cielos. Solo sabemos de su existencia gracias a los fósiles descubiertos en la década de 1980 en la isla Seymour, cerca de la península antártica. Estas criaturas son como los pájaros que vemos hoy, excepto que mucho más monstruosas. Verás, además de su enorme tamaño, estas aves también tenían picos dentados. Sin embargo, no tienen dientes reales. En cambio, lo que tienen se llama algo así como pseudodientes. Estaban cubiertos de queratina, el mismo material que se encuentra en las uñas humanas y los cuernos de los animales, y ayudaban a estas aves a atrapar presas resbaladizas como peces y calamares del océano, mientras planeaban durante potencialmente semanas seguidas. Estas magníficas aves surgieron poco después de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace unos 65 millones de años, y los fósiles de hace 50 millones de años revelan que estos gigantes surgieron justo cuando la vida se estaba recuperando después de la desaparición de los dinosaurios. Imagínese cuán diferente sería el ecosistema antártico si estas aves nunca se extinguieran. ¿Cuál de estos descubrimientos te genera más curiosidad? Nos vemos en el próximo video.